Desde ya agradecido con el doctor Rubén Morsesian por esta actividad. Este es el segundo conversatorio sobre violencia transversal en la sociedad del tercer milenio. El tema que se va a tratar son aspectos de la violencia de género en ámbitos empresariales y comerciales, y está organizado por el Instituto de Derecho Canónico y el Instituto de Investigaciones Jurídicas del CAL. Por lo cual, hacemos un extensivo el agradecimiento al Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, que habilita y posibilita este tipo de intercambio a través de un conversatorio. Este es un día muy particular y especial, el 10 de diciembre, que tiene una fecha histórica para la Argentina y para el mundo, porque fue un 10 de diciembre de 1948 cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también una fecha histórica para la Argentina desde el punto de vista de aquel 10 de octubre de 1983, cuando vuelve la democracia como sistema de gobierno nuestro, y tiene una connotación muy particular. Bueno, acto seguido, le paso la palabra al moderador de la actividad, el doctor Pablo Antonio Signer, que es el director del Instituto de Derecho Canónico. Bueno, buenas tardes a todos. Hago mías las palabras del doctor de la Cruz, agradeciendo al doctor Morsesian su presencia en esta actividad que organizamos juntos. Y bueno, el doctor Rubén Morsesian es abogado de la UBA, especialista en Derecho de la Empresa en la Universidad de La Plata, en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca, es profesor regular ordinario de Derecho Comercial de la Universidad de La Plata y de Lomas de Zamora, profesor de la Universidad Notarial Argentina, profesor de la carrera de posgrado de la Sindicatura Concursal en la Facultad de Lomas, profesor de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctorando en la Universidad del Museo Social Argentino, investigador científico categorizado por la Universidad Nacional de La Plata ante la CONEU, director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, miembro del Instituto Autónomo de Derecho Contable, miembro del Instituto Argentino de Empresas Familiares, expositor, autor y coautor en trabajos de doctrina y libros de la especialidad y ejercicio libre de la profesión. Bueno, el doctor nos va a hablar sobre el tema que ya adelantó Fabián y como está puesto en el flyer, el tema de la violencia económica y la violencia comercial. Y bueno, la modalidad de este conversatorio va a ser, el doctor va a estar exponiendo media hora aproximadamente, y luego va a haber un espacio para preguntas. Las preguntas las van a ir realizando en el chat, vamos a ir tomando nota de las mismas y después se las vamos a transferir al doctor Morsesian para que proceda a responder. Bueno, doctor, lo dejo con la posición. Bárbaro, les agradezco la posibilidad. Me encanta esta idea de estos conversatorios. Soy parte del colegio, soy el director del Instituto de Derecho Comercial y con los colegas institutos me encanta hacer esta actividad, y desde ya agradecido siempre al Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús por tanta actividad académica y siempre en beneficio del matriculado y del no matriculado, porque son actividades que convocan a muchísima gente de todos lados. En este marco de este ciclo de la violencia en el tercer milenio, yo voy a aclarar que no vengo acá como especialista de violencia de género, lejos de eso. Estoy acá, hay colegas de sobrada experiencia y conocimiento de esto, pero sí puedo aportar al tema y al debate y a la construcción de la figura de la violencia de género o de las diferencias de género en los ámbitos comerciales, mercantiles y empresariales. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien en la Argentina ha evolucionado en los últimos años respecto a la inclusión de la mujer en los ámbitos empresariales y ha tratado de ir equiparando, lo cierto es que todavía
es una asignatura pendiente y hoy se verifica en estamentos empresarios y comerciales donde es notoria la presencia de la materia masculina en detrimento de la presencia de la figura femenina. Y esto obedeciendo solamente a la cuestión de género, no por cuestiones personales de cada uno, sino sencillamente que se prefiere por estas cuestiones culturales, al varón por sobre la mujer, todavía en algunas situaciones, ¿por qué no decirlo en algunas empresas? ¿Sí? Nosotros, los que se dedican específicamente a violencia de género, saben que la 23179, con la sigla que es la que recepta la Convención sobre la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, con la sigla CEDAW, recoge esa ley que da entrada a la Convención Internacional, es una ley de los 80. Después se viene completando con la 26485, que creo yo que es así decididamente, es una ley, es una norma legal que entra y talla sobre las cuestiones que vamos a tratar. Porque la ley 26485, clarito en el artículo 5, cuando habla sobre las formas de violencia, habla sobre la violencia económica y patrimonial. Y cuando habla de la violencia económica y patrimonial, el inciso 4, hace toda una enumeración. Y esto es ni más ni menos cuando la mujer se ve impedida de acceder a determinados cargos, la mujer se ve impedida de acceder a determinadas escalas dentro de una empresa, de un comercio, de una actividad, cuando se ve impedida de administrar su patrimonio, cuando se le ha retaseado fondos o dinero, cuando se esconden bienes, activos, cuando se distraen activos, cuando, por ejemplo, a través de un fideicomiso se desvían activos supuestamente familiares o supuestamente de los cónyuges o de un bien o de una empresa o de bienes de administración conjunta, resulta que de a poco van apareciendo situaciones que se equiparan al vaciamiento empresario, pero sería el vaciamiento del patrimonio comunitario matrimonial, ¿no? Y esto, los que hacen familia lo tienen todos los días, pero es asiduo a la situación. Cuando se encuentran del otro lado, generalmente con un señor que en su momento tenía una próspera empresa y de la noche a la mañana la empresa pasó a ser insolvente o pasó a ser un mero sello de goma, como decimos, y toda la estructura y el patrimonio que en su momento había tenido se fumó, desapareció o quedó reducido a ínfimas situaciones que ni justifican a veces toda la movida judicial y que obligan después a la contraparte, en este caso siempre la mujer, que obligan a venirse a un acuerdo que para nada refleja lo que tendría que haber sido. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces la prueba, la famosa prueba en el expediente, el recurrir a diversos medios de prueba, se complica. Porque los instrumentos financieros, los instrumentos técnicos legales que tienen que ver con esto, son cada vez más exquisitos, ¿no? En el sentido de cada vez más refinados, que complica la persecución, el aprehenderlos y ponerlos arriba de la mesa en el expediente y poner en evidencia la situación, que normalmente son situaciones de fraude en contra del cónyuge, que normalmente es un socio que no tiene un cargo en la empresa, o que si lo tiene, no lo ejerce por decisión de uno o por decisión de la empresa. Entonces, todas estas situaciones que se repiten no son aisladas, sino que hasta algunos años atrás se daban recurrentemente. Y como dije antes, la Argentina fue avanzando un poquito en esto,
ahí veo una pregunta. La Argentina fue avanzando en esto y es uno de los países que hoy por hoy está a la vanguardia. Así todo, le falta mucho. Así todo, todavía, como dije antes, es una asignatura pendiente, la paridad de género. Hay una ley que yo me la anoté por acá, la 27412. La 27412 es una ley de paridad de género en la representación política. Y ahí se establece claramente que en la representación política tiene que haber una paridad de género, diputados, senadores, en cargos selectivos. Eso es una ley de hace 2 o 3 años, creo que de 2017, y eso hay que, de a poco se va trasladando a otros ámbitos. Hay un estudio del año 2018-2019, creo que está en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, dependiente, que es un organismo dependiente de una comisión que depende de la ONU. Esta gente tiene estudios muy interesantes y en algunos de estos estudios se establece que a nivel americano, latinoamericano, por ejemplo, en México solo el 4% de las empresas registra una inclusión femenina considerable o respetable, sin que, más allá de la paridad. Y en la Argentina y en Colombia estamos entre el 18 y 19%. Es decir, estamos mucho mejor que en México y que en otros países latinoamericanos. Uruguay, Paraguay están por debajo de la Argentina. La Argentina junto a Colombia son los países más avanzados. Lo que sí hay que distinguir que la violencia económica como formas de violencia, no hay que, por el hecho de que no es tan evidente como lo es la violencia física, la violencia sexual, no por eso es menos violencia, porque algunos quizás se han tenido alguna idea de decir, no, pero esto no es violencia, esto es folclore económico, esto es, son cosas del negocio, de los negocios, del comercio, y la verdad que no, la verdad que no. Directamente para mí son situaciones de violencia, pero aparte lo dice el artículo que cité, el inciso 4, artículo 5 de la 26485 en este aspecto. La misma ley cuando después habla de violencia obstétrica, de violencia sexual, de todas las modalidades, la misma ley en un artículo que es el artículo 35, se encarga inclusive de recetar una acción civil para reparar las consecuencias dañosas del ejercicio de esa violencia contra la mujer. Obviamente que es en situaciones de violencia sexual, de violencia física, más allá de todas las normas que tiene la profesión y la tutela de la integridad física, emocional, psicológica de la mujer. En este aspecto, y lo que a nosotros nos interesa y concierne, esa norma es muy importante. Y algunos a veces la ignoran o la confunden. ¿Por qué? El artículo 35 lo que regula es muy cortito, es una acción, yo la voy a leer, si me permiten. A ver, ¿cómo sería esto? Creo que está por acá, no sé si me ven, sí. Artículo 35. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios según las normas comunes que rigen la materia. La parte damnificada podrá reclamar los daños según las normas de derecho común. Daños y perjuicios, artículo 1710 en adelante del Código Civil Comercial. Muchos lo confunden con la acción judicial de compensación económica, ¿no? Como la compensación económica, esa acción que emerge después del divorcio y donde
se verifica una situación de inferioridad de la mujer a partir del divorcio, donde el marido, la situación normal, el marido pudo desplegar todas sus aptitudes, potencialidades, y él trabajó, construyó, se educó, hizo un posgrado, y la esposa atendía a los pibes en la casa. Esa diferencia que después del divorcio, esta mujer que hoy no consigue o no puede acceder a un puesto de calificación, trabajo calificado porque no pudo prepararse, porque resignó su preparación para que se prepare el esposo, y esa ruptura genera un desequilibrio, y ese desequilibrio económico tiene que ser compensado por aquel que obtuvo las ventajas. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es el daño emergente de los actos de violencia. Claro que, repito, es mucho quizás más patente el hecho del daño y perjuicio por la violencia física, por la violencia sexual, por la violencia generada en un ámbito laboral. Pero también esto es violencia, también hay daño, y a veces el daño es enorme. El daño económico a veces es enorme. He conocido casos donde el fraude hacia la cónyuge, aún estando casados, preparando después la consumación del fraude para después hacer el divorcio, ha sido enorme y ha dejado a la otra parte, a la mujer, en una situación de desventaja tremenda. Bueno, esa es la violencia. La violencia económica o en ámbito económico, en ámbito de empresa, no solamente es una violencia laboral, que también puede ser el aspecto en el ámbito empresarial, también tiene que ver con la violencia laboral. Y hay violencia laboral cuando la mujer no puede acceder en una empresa a determinados cargos directivos. ¿Por qué? Porque culturalmente el directorio o los socios no están preparados, no aceptan determinadas cuestiones. Y eso sucede. Y por mejor preparación que tenga, a veces sucede que optan por otra persona, sencillamente por una preferencia de género. Entonces, eso se da también, y eso es violencia laboral dentro de una empresa. No solamente en violencia laboral el tratar mal a un empleado, no, en los cargos directivos también sucede. También sucede. ¿Qué pasa en otras empresas? Inclusive entre los directivos, entre los directores, entre los socios. Y algo que pasa mucho en las empresas pequeñas, en las empresas familiares, y acá lo que yo nombraba antes, la licenciada Stivelberg, que nos acompaña, ella en un trabajo en el Instituto Argentino de Empresas de Familias, el IADEF, de las empresas familiares, ella ha volcado en un trabajo, un estudio muy interesante, con un trabajo de campo, con una investigación, donde arroja resultados interesantes, donde muchas mujeres se sienten que no ganan lo que tendrían que ganar por las responsabilidades que tienen, donde muchas mujeres no han podido acceder porque es el marido o el padre, pero de a poco también se advierte que la mujer va, que la cosa va cambiando, que la cosa va mejorando, pero parece que va ralentizada, ¿no? Yo no sé si puedo compartir pantalla, ¿se puede? A ver. Sí, mira, yo tengo acá, si me deja, ¿se ve esto que estoy poniendo yo en la pantalla? No sé si se ve lo que yo estoy compartiendo. No. Hola, hola, no sé si me escuchan. Que compartirla sin problema, te digo. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve esto? Mira, estas son las filminas de la licenciada Stivelberg, que ella me facilitó, ¿no? Que vamos a mirar 2 o 3, así las ven.
Y estas son las edades de las mujeres encuestadas, 24 a 35, 36 a 45, y la mayoría era de 36 a 45, se ve en esta filmina, y de 56 a 71. Y acá, en la otra filmina, es el vínculo. En la gran mayoría son los hijos, la hija. Un 25 es la esposa, las personas, las mujeres que confluyen en la empresa familiar. Después tenés los cargos que tienen, y acá hay un porcentaje, el 5 la madre, el 6 es dueña, el 2% es fundadora, el 2% es fundadora con el esposo. Y acá, ahí está. Fíjense las generaciones de la empresa donde las mujeres están. La gran mayoría, el 53%, pertenece a la segunda generación. La primera generación, 37%, y un solo 10% es la tercera generación. Es decir, aquellos que hoy están preparados, más preparados. Y quizás porque el que está más preparado, la mujer que está más preparada, busca fuera de la empresa las oportunidades que no tiene adentro. Quizás en otra empresa que tenga otra empatía con el género, o quizás en la actividad independiente. El 75% es propietaria de la empresa, el 25% no. Fíjense, trabaja en la empresa, sí, un 93%. ¿En qué cargos? Dirección, gestión, y solamente con la propiedad un 20%. Las horas semanales que se dedican el espectro analizado de mujeres es bastante, 41 a 60 horas semanales, no es poco. Estamos hablando prácticamente de 8 o 9 horas, 10 horas o 12 horas por día, si tomás de lunes a viernes. No es poca cosa, porque también no sé bien que en el caso de la empresa familiar, la empresa funciona las 24 horas de los 7 días de los 365 días del año, porque la empresa funciona en la empresa y funciona en la casa. Miren la filmina de la remuneración. La compensación de trabajo le resulta acorde a su dedicación y responsabilidad, y bueno, hay de todo, ¿no? Un 50% más o menos, está, pero en el medio tenés un porcentaje interesante. Sí, un 75%, pero hay un 22,4% que no está conforme con lo que recibe. Y miren cómo se integra el directorio. Directores y directoras. Hay una gran mayoría, no voy a decir un 50% más, pero creo que acá estamos en un 35-40% más de varones que mujeres. Y acá está también 45 y 55. ¿Ven cómo la Argentina, como les decía, está a la vanguardia? ¿Sí? Está a la vanguardia en Latinoamérica. Esto es muy interesante. Razones de las encuestadas para haber ingresado en las empresas familiares. Para atender los intereses familiares, en un 63%. Entrada a falta de otra cosa en un 8%. Preocupación en su carrera el 14%. Yo siempre esperé entrar el 14%. Es decir, motivo por iniciativa personal un 14%. Pero mire, para atender los intereses familiares se lleva la mayoría del porcentaje de las razones de las mujeres. Bueno, lo concreto es que, esto también es muy interesante, esta filmina, ¿qué la hace sentirse exitosa en su empresa, la mujer? Su contribución y su crecimiento a la empresa, el 80%. Autopercepción positiva, recibir retroalimentación positiva. Fíjense cómo es importante estas cuestiones. Y miren, poder, autoridad y toma de decisión e influencia sobre otros solamente tiene un 28%. En la mujer le preocupó esto a la minoría.
a la minoría, a una minoría. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla. Yo quería que vean esas filminas, porque el estudio de la licenciada Stiebler es excelente, y después en su momento le vamos a hacer llegar también bibliografía de esto al colegio. Y todas estas cuestiones de los directorios, de las asociaciones, de las empresas, tiene una linda cuestión, una vuelta de tuerca con la resolución 340, si no me equivoco, aquí la tengo también, la podrán ver, es la 34 de 2020 de la Inspección General de Justicia. ¿Qué dice esta resolución 34 de 2020 de septiembre? Esta resolución de la Inspección General de Justicia, tomando las directivas de la Constitución Nacional, es que todos somos iguales ante la ley, del artículo 37 que regula la Constitución, la igualdad y las oportunidades de género para varones y para mujeres, que recepta los tratados internacionales de derechos humanos y todas las convenciones internacionales, inclusive el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, que regula y que dice que todas las resoluciones tienen que estar fundadas en estos tratados, más el artículo 51 y 52 del Código Civil y Comercial, que remite al valor dignidad de las personas. Todas estas situaciones, todo este plexo normativo hizo que la Inspección General de Justicia dicte esta resolución, por la cual en las asociaciones civiles que se forman, en las simples asociaciones, en las fundaciones y en las sociedades anónimas del artículo 299 de la ley, que son aquellas sociedades que requieren de una fiscalización estatal permanente, son sociedades importantes, en esas sociedades tiene que haber paridad de género, tiene que haber mitad hombres y mitad mujeres representados en los órganos directivos. Cuando el órgano directivo sea impar, bueno, ahí se estará por un cupo, dice la resolución. Pero tiene que haber paridad de género. Esta resolución de la Inspección General de Justicia motivó dos situaciones y dos emociones o reacciones. Hubo mujeres profesionales, colegas, contadoras, abogadas que la rechazaban. Y dice, pero una mujer está rechazando esto, y decían, yo no necesito o yo no quiero que una resolución de un organismo me ponga ahí. Yo quiero entrar por mis medios y que me respeten los medios, me respeten mi estudio, mi preparación, mi calidad profesional, mi calidad. Y otras decían, mirá, está todo bárbaro, pero no lo vas a lograr porque culturalmente muchos empresarios están imbuidos de esa, mi hija diría, de la filosofía del patriarcado, diría eso, y creo que tiene razón, que culturalmente ese pensamiento patriarcal hace que no todas las empresas estén abiertas a no voy a decir cambio, porque la verdad que no tiene que ser un cambio, sino a barajar y dar de nuevo, porque es el respeto por el otro, es el respeto por las personas. Tiene que ver justamente con el aniversario del Día de los Derechos Humanos, tiene que ver con derechos y valores humanos. Esta cuestión de ignorar al otro, como pasa en muchas empresas familiares. Muchas, digo familiares porque son las que ustedes saben que el 70 y pico % de las empresas en la Argentina son empresas de familia. Son la mayoría pymes medianas, y son empresas de familia. Están en manos de familia, el control. En estas empresas, todavía, a veces, y en muchos casos, el hijo varón es preferido a la hija mujer. A veces la hija mujer está mucho más preparada que el hijo varón. Pero sin embargo lo prefiere el hijo varón, en detrimento de esa hija mujer. Y eso es lo que quizás hace que esa hija mujer se va de la empresa o no le interese
porque no puede vencer la resistencia de ese padre o de ese abuelo, y busca, como dijimos antes, canalizar su trabajo, su desarrollo, su desempeño, su profesión, a través de otros lugares, ¿no? Y no en la empresa familiar en la que tendría que estar, en la que tendría que pertenecer, porque precisamente por esta exclusión, que no voy a aventurarme a decir que es una cuestión que el fundador, el abuelo, el padre, lo hacen en contra de ella. Yo creo que no tienen todavía la preparación cultural y no se han sacado todavía ese manto cultural que le tapa la vista y que le impide ver que todos somos iguales, ¿no? Y que todos tenemos derechos. Que la verdad es que si hay un cargo, tiene que ser la persona que esté mejor preparada, independientemente de si es varón o si es mujer o si es transgénero. Entonces, eso hoy en la Argentina está cambiando. En los ámbitos empresarios se está modificando. Es una lucha constante, como en otros ámbitos. La verdad que uno a poco que va metiéndose en el tema. Yo hoy le decía, creo que se lo decía a Pablo en una charla que tuvimos a la mañana, al mediodía, esto es una construcción desde el derecho, es una construcción. Yo siempre he escuchado estas cuestiones desde desde las ciencias de la administración, desde el management, desde la sociología. No la venía escuchando desde el derecho. Hace algún mes también una colega de las zonas del sur, de Neuquén, la doctora Fernández de Andriani, incursionó también en estos temas, a partir de la resolución de la Inspección General de Justicia, y hay toda una movida que se está empezando a analizar desde el punto de vista jurídico, del derecho comercial, la necesidad de reparar en esto, de entenderlo, de darle cabida a esta situación y de construir todo el derecho en torno al respeto de la paridad. Yo creo que vamos por buen camino. Y repito algo, porque esto es lo que les interesa a muchos. No tenemos que confundir esta acción de compensación económica con los daños y perjuicios por la violencia económica. Dos cosas distintas. Esto es muy interesante porque la mujer perjudicada tanto podrá pedir una compensación económica como podrá pedir una indemnización de los perjuicios para repararlos, obviamente, para reparar los perjuicios que sufrió por la violencia económica que fue ejercida en contra de ella a través de el abuso de parte del socio marido o del administrador marido que pudo haber tenido en el caso de un matrimonio, porque también vamos a ver que la mujer pudo ser socia de diversas personas sin tener un título matrimonial. Pero en el caso del matrimonio es donde más se da, donde típicamente, es la típica, en que dos cónyuges tienen una empresa y la gestiona el marido y la mujer siempre está relegada a situaciones de poner armonía, poner un equilibrio, pero no a la toma de decisiones o a la programación de situaciones o a proyectar decisiones de comercialización, de producción o de estrategias de marketing, o de venta o de penetración en el mercado. Eso siempre lo hace en estos escenarios, en el marido, y es aquel que administrando, es aquel que siendo director de la sociedad o siendo socio gerente, también es aquel que en determinadas situaciones empieza a vaciar la sociedad para dejar después, al momento de la separación, una cáscara de nuez o un sello de goma. Y es ahí donde la violencia económica del artículo 5 de la ley 26.485 toma fuerza, porque queda en evidencia esa situación de violencia económica. Como le decía, esto es para construir, esto es para los aportes de ustedes, esto es para que todos aportemos
lo que pensamos o cuál es la mejor solución, si bien que la mejor solución nunca es la última, la que se dice, porque siempre puede haber una mejor, ¿no? Siempre se trata, en derecho siempre tratamos, fácil, tratamos de encontrar soluciones superadoras del anterior. Y esto es lo bueno de estos conversatorios. Acá veo que en el chat me decía Alicia Steven, que cada vez más la mujer está ocupando la decisión porque está más informada. Claro, hoy la mujer está mucho más empoderada. Y esto, bueno, va a seguir desarrollándose. Por eso es bueno, y les agradezco este espacio que le dan a la problemática de la mujer en las empresas, en el marco del derecho comercial, porque no es sencillo, porque no es algo común y tradicional. Siempre el tema de la violencia estaba reservado a los ámbitos del derecho del trabajo, del derecho de familia, del derecho penal, y acá se trata de otra visión. Así que, bueno, espero las preguntas. Muy agradecido por haber escuchado. Y estoy a disposición. Perdón, tengo un... Ahí está, perdón, no quise interrumpir. ¿Iba a seguir hablando, doctor? No, estoy... Vamos. Ah, bien. Bueno, las preguntas. Bueno, como siempre, doctor, un placer escucharlo. Impecable la exposición. Acá el doctor de la Cruz pregunta, ¿cómo cree que la Argentina está a nivel regional sobre la problemática? Claro, ahí lo de... Algo dije, Fabián, de este estudio que cité, que creo que la Argentina está a la vanguardia en esto. Y realmente no es extraño, siempre, ustedes vieron que siempre estuvimos a la vanguardia. Me parece, la Argentina, especialmente en derecho comercial, en Latinoamérica, es un foro. Argentina siempre es tomada como modelo, como ejemplo en la legislación argentina en el ámbito mercantil. Y creo que estamos muy bien posicionados, como pudieron ver de las filminas que compartí de Alice Stierberg, la Argentina no estamos tan mal. Como decía ese estudio, sí, un 18% de las empresas tiene una representación adecuada, pero vieron del informe también cómo en ese segmento de mujeres, en ese estudio, por cierto, acotado a la investigación con las personas entrevistadas, la cosa va mejorando y mucho. Pero bueno, son los instrumentos legales también los que van moldeando. En este caso, la resolución 34 de la Inspección General de Justicia. Y acá me decía, ¿cómo se modifica esto en la conformación de las sociedades? ¿Cómo se puede modificar? Esto, a ver, en el derecho societario yo no puedo obligar a nadie a ser mi socio. Los socios se eligen y aquel que estudió sociedades se acordará del affectio societatis, si no hay ese pegamento, ¿no? Ese vínculo que es el affectio societatis entre los socios, no va a haber sociedad, más allá de la sociedad unipersonal y todo eso. Pero digo, nadie está obligado a ser socio de nadie. Pero fíjate que esta resolución de IFJ da el puntapié por el que le dice que las sociedades anónimas del artículo 299 tienen que tener respetar la resolución y adoptar la paridad de género. Claro que habla de las que tienen fiscalización estatal permanente, que son grandes empresas. Bueno, de ahí va a llegar hacia abajo, va a llegar, no cabe duda que de acá a un tiempo va a bajar a la sociedad responsable limitada, a las sociedades comunes, que no tengan fiscalización, que presenten sindicatura, que a las sociedades cerradas. Claro, lo que dicen los partidarios de las sociedades familiares, los hermanos se convierten en socios sin haberse elegido, claro.
Yo he tenido casos del hermano Tarambana, que es socio del hermano impecable. Y bueno, el hermano Tarambana que aparece todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? Mientras el hermano entra a abrir la empresa, el otro llega de juerga. Entonces, y esto pasa, esto sucede. Y sucede también mientras la mujer llega a abrir la empresa, la hermana, que viene el otro que es el presidente de la empresa y viene, se fue al casino flotante. ¿Saben las que hay de esto? Es mucho lo que uno conoce estando de este lado, dedicándose a esta rama del derecho, en estas cosas. ¿Cuánto empresario ha, no defraudado, pero sí se ha gastado los dineros de sus socios, del directorio, de los trabajadores? Alguna vez ha pasado también, ¿eh? Y después tienen que salir los otros socios a pagar el incendio. Pero bueno, no es necesariamente una cuestión de violencia de género, de paridad de género, pero sí tiene que ver porque siempre la mujer también está metida en esto y siempre está postergada en esto. Y a veces es la mujer en las empresas pequeñas la que sale a pagar estos incendios, la que habla con el personal cuando no hay dinero, para eso la ponen a la mujer. Anda vos, que a vos no te van a decir nada. Es lamentable, pero muchos recurren a eso y la utilización de la mujer, de la socia, de la esposa, de la hermana, para esos manejos. Así que, por eso digo que esto hay que ir construyéndolo. A mí me parece buena esta primera aproximación que tenemos, y me parece que entre aquellos que hacen derecho de familia, entre aquellos que hacen derecho penal, y claro que laboral, todos con sus aportes, nosotros con el nuestro, todos con sus aportes tenemos que ir trabajando para lograr una cultura equilibrada y de paridad de género que no sea solamente formal, dicha en una ley, o en un reglamento, o en una resolución, sino que sea real, que se aplique. Así que creo que pasa por ahí. ¿Alguna pregunta más? Acá la doctora Stiebelberg nos dice Sí, lo leí. que hay desigualdades y que por eso es Claro. importante construir la cultura de la empresa familiar para darle continuidad y fortalecerla. Que hoy el hombre y la mujer son cada vez más complementarios y las nuevas generaciones tienen otra mirada más a la par. Claro, eso es lo bueno, y es verdad, aquellos que tengan hijos veinteañeros lo van a ver. Hoy los pibes y las pibas veinteañeros tienen otra mirada, tienen una empatía con el otro, ¿no? Ya no hay un distinto. Para ellos las cosas, quizás somos nosotros los que somos de una generación anterior, aquellos que hemos ido modificando nuestra forma de pensar, de ver las cosas, a otros les cuesta más, a otros les cuesta menos. Claro que esta construcción que uno propone en estos ámbitos va a tener, creo yo, mucha más favorable acogida en las nuevas generaciones, los nuevos colegas que se vienen matriculando, ¿sí? Que son aquellos que vienen con quizás una formación menos patriarcal como la que tuvimos nosotros en su momento. ¿Sí? Yo creo que pasa por ese lado también. Hay que ir deconstruyendo preconceptos, hay que ir deconstruyendo costumbres para ir reemplazándola y construyendo otras formas y también otro derecho, claro que sí. Porque el derecho vigente es la expresión de las costumbres anteriores. De a poco se va mutando el derecho. Pero que siempre el fenómeno social va rápido y el derecho va de atrás tratando de agarrarlo, ¿no? Y aprenderlo. Pero el fenómeno social ya le sacó 10 años, 15 años al derecho. El derecho siempre llega tarde, pero lo importante es que llegue. Bueno,
Sí, acá, gracias a Dios, también como dice la doctora Stilberg, los cambios del código favorecieron mucho esto. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, doctor, nosotros sabemos que usted tiene otra a las 18, ¿no? Sí, tengo otra charla con el colegio, con el Consejo Federal del Notariado a las 18 horas. Así Bueno, a que ver yo, si algún otro colega tiene alguna otra pregunta o algo más que agregar para que no lo demoremos más al doctor. Bueno, bueno, realmente, doctor Morsesía, muchísimas gracias. Como siempre, impecable. gracias. Y le agradezco que haya estado leyendo el chat. La verdad es muy fácil moderarlo. Está muy práctico en esto. Sí. Y bueno, realmente yo creo y adhiero prácticamente en un montón de cosas de lo que ha dicho. Y también con la doctora Alicia, que ha estado muy activa en el chat. Creo que compartimos hablo por mí, ¿no? Creo que los tres compartimos esta visión, creo que muchos de los colegas que están acá también, que tenemos que entender lo que decía la doctora Alicia de la complementariedad. Y que esa frase famosa, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, tenemos que aprender a que es cierta. O sea, y hacernos cargo que nos mantienen emocionalmente, Yo creo que psicológicamente, hay que afectivamente. modificarla y al lado de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? Es, Claro, bueno, la tal cual, eficacia es sí. modificar la frase, ¿no? Hay que modificarla, pero para modificarla primero hay que creerse que detrás del hombre que se ve está la mujer y darle lugar y se le ponete al lado, ¿no es cierto? Sí, yo lo que Y creo también en esto a veces pasa por las inseguridades de algunos hombres tal que cual, proyectan para resguardarse de esas inseguridades, no dejan el paso a la mujer en algunos aspectos, en algunos planos, ¿no? Por eso esto totalmente. de primero hay que estar seguro quién es uno, qué es, y, y no es tener dudas de lo que uno puede dar en el trabajo, en el estudio, para aceptar la igualdad con el otro. Entonces, Tal cual, que es pero más, bueno, como dije, está lo bueno probado de esto que nos acercamos hoy es que creo yo que no hubo muchas iniciativas donde se discute, donde se charla esto, desde el ámbito del derecho. ¿eh? Repito, desde el ámbito, la licenciada Stilberg lo ha hecho muchas veces desde otros ámbitos, los ámbitos de las ciencias de la administración, la ciencia de la sociología, la psicología, pero no desde el derecho. Porque, repito, el derecho y es complicado, la verdad. El derecho que tenemos es un derecho que responde a otras épocas, donde otra forma de pensar, otra mirada, y hay que venir a romper ese derecho. Bueno, de a sí, poquito. aparte que está probado neurolingüísticamente, está probado que son complementarias, distintas, pero que en un punto no hay nadie más capacitado para hacer 5 cosas a la vez que una mujer. Entonces, en las empresas deberíamos aprender a incluir más a las mujeres que pueden atender el teléfono, hacer el escrito, mirar el juzgado en la mesa y atender a un chico. O sea, realmente son maravillosas en ese sentido las mujeres y tendrían que estar al lado nuestro, atajándonos cuando, no, cuando por ahí nos equivocamos. Y no quiero ir en desmedro del propio gremio, pero ¿qué quiero decir esto? Tenemos que visualizar más la infinidad de capacidades que tienen las mujeres, sumamente complementarias con nosotros. Y esto de la interdisciplina, que usted decía recién, doctor, a nivel, por eso fue la idea cuando lo hablamos con Fabián, decir, che, mira, hay que está esto, pero que no se está visualizando, hay que ponerlo sobre el tapete de manera no solo transversal, sino interdisciplinaria. Es decir, que la psicología pueda hacer el aporte, la psicología social, todos Acá, podamos. acá, acá la doctora Sadikian, un gran saludo, Mariana, dice,
La base de todo es la educación de calidad, en buenos valores, en compartir actividades, en ser solidario, ser buena gente. Así de simple. Claro, listo, ya está. Vámonos, ya está. Se entendió pero todo. el problema a veces, hola Mariana, el problema de la educación, hola, Mariana. claro que sí. El problema de la educación es complicado. El problema de la educación es complicado. Porque el ser exitoso, el ser empresario, no te garantiza que seas educado. El tener buenos modales no te garantiza que seas educado, porque la educación implica otras cosas. Entonces, porque a veces pasa, ¿no? Pero ¿cómo es ese señor exitoso? Y es un mal educado. Claro que sí. Claro que es mal educado. Está lleno de eso. Entonces, me parece muy bueno. ¿Ven cómo las distintas miradas se van cruzando, se van atravesando, ¿no? Como decía, para construir todo esto, aparte, desde el derecho. Y a mí me encanta que lo hagamos desde Avellaneda a Lanús, desde el colegio, de nuestro colegio, que siempre pioneros en la defensa de los derechos humanos. Siempre. Así que yo lo voy a tener que dejar porque me tengo que meter en la otra reunión. A las 6, ya son 6:02, y es un Instagram Live, donde vamos a hablar de acuerdos preventivos notariales, que no de otra cosa. Pero bueno, que también tiene que ver con esto, porque la mujer, sí. No, muchísimas gracias, Rubén, por presentar mi investigación, el trabajo de campo, y agradecidos a ustedes también, porque la verdad que los conversatorios creo que contribuyen mucho a visibilizar estos temas, ¿no?